El Salmo, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una hermosa palabra lo que el Señor deja ahí en el libro de los Salmos, que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa medita de día y de noche. La ley del Señor, su palabra, lo que Él nos dejó, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, estudiar la palabra, escudriñar las escrituras. Otra nueva alerta que el Señor nos deja en su palabra está escrita por parte del apóstol Pablo en una de las cartas dirigidas a Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, mostrando que existe la posibilidad de que un creyente abandone su fe. Existe esa posibilidad. Este 10º sonido de alerta que estaremos viendo, amados hermanos, dice que algunos abandonarán la fe. Este sonido de alerta por parte del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1 al verso 3, dice la palabra del Señor, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si alguien vino a la fe, ¿podrá algún día abandonarla? Esta es una pregunta. Si alguien vino a la fe, si alguien ha creído en Jesús, ¿podrá algún día abandonar esta fe? ¿Podrá algún día separarse del Señor Jesús? Si la respuesta es sí, entonces también es posible que estas personas que dice aquí el apóstol Pablo, de las cuales el Espíritu está hablando, que van a abandonar su fe. Obviamente no es imposible que las personas se aparten del Señor. Muchos de ellos vienen siendo víctimas de falsos maestros, los cuales a su vez son instrumentos de espíritus engañadores. Anteriormente hablamos de dos grupos principales de falsos maestros. El primer grupo, si ustedes recuerdan en el estudio pasado, aquellos que pervierten la gracia de Dios y la convierten en una licencia para la inmoralidad. Y número 2, aquellos que promueven falsa humildad y adherencia a cosas que Dios nunca planeó, que Dios nunca dijo en su palabra. Ambos tienen su conciencia cauterizada, por eso no tienen ningún límite. Me parece que los falsos maestros del pasaje anterior pertenecen al segundo grupo que promueve la falsa humildad, esto es, aquellos que promueven acercarse a Dios supuestamente a través de tales cosas como abstinencia de alimentos o negarse al matrimonio. Esto es una verdad muy relevante. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo, hermano, y tenemos un ejemplo muy claro, porque solo habían pasado 300 años o cerca de 300 años después de que el apóstol Pablo escribió esta carta, cuando viene en el concilio de Elvira en el año 306 después de Cristo, de acuerdo al canon número 33. En esa reunión todos los obispos, los presbíteros, los diáconos y todos los otros clérigos se debían de abstener de sus esposas y tampoco podían tener hijos.
hasta el año 306. Es cuando ellos comenzaron a decir que no estaba bien que alguien que iba a ministrar una misa tuviera relaciones con su esposa un día antes. Pensaron que eso estaba mal y empezaron a prohibirse casarse. Viene en forma obligatoria lo que llamamos o lo que llaman el celibato, el cual después se convirtió en un requerimiento para todos los que querían ministrar de algunas denominaciones. Si nos damos cuenta, antes existía el casarse, después, por una mala enseñanza, por una mala interpretación, dijeron que estaba prohibido ahora el matrimonio. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que vienen falsas enseñanzas, falsos maestros, y siempre extravían a la gente, y nosotros que tenemos que tener cuidado. No obstante, es imposible tener cuidado si no sabemos lo que la palabra de Dios dice. No podemos cuidarnos, no podemos alertarnos, no podemos darnos cuenta si no conocemos la palabra. La pregunta es, en este momento, si leemos la Biblia por nosotros mismos. Usted toma su Biblia, usted la lee en su casa, o simplemente nos basamos o nuestra fe está basada en lo que otros dicen de la palabra de Dios. Esta es una pregunta que deberíamos de hacernos. Si usted no ha leído la palabra y su fe está basada en lo que otros le dijeron, posiblemente su fe puede estar tambaleando. Tenemos que estar afirmada. Tiene que estar afirmada nuestra fe en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay muchas doctrinas que la gente tiene y las aprecia, pero es triste decir que no leen la Biblia. Hay gente que ama su fe, hay gente que ama y llaman amo mi religión. Amo lo que a mí me enseñaron. Pero es triste decirlo, amado hermano, que nunca han leído la palabra de Dios. Y tal vez en algún momento a ellos también les dijeron que por sí solos, ¿verdad?, no podían entenderla si no había alguien que les enseñara o que se las interpretara. Desgraciadamente muchos hacen interpretaciones particulares y hacen ver a la gente, hacen ver a la gente la doctrina con unos lentes de la interpretación de la Escritura que alguien les ha dado. Lo que alguien dijo, lo que alguien interpretó, eso es lo que muestran a las personas, y a través de esos lentes hacen que la gente vea y tenga su fe. Déjame decirte que la Escritura se interpreta por sí misma. No necesita una lente que nosotros tengamos que ponernos para ver a través de esa lente. Quiero animarte a que tomemos nuestra Biblia y leámosla, enfocándonos en lo que el texto dice sin filtrarlo a través de las teorías o doctrinas teológicas que hayamos escuchado. Dios dice lo que dice y quiere decir, y en su palabra dice a lo que Él se refiere. Si nosotros vemos una doctrina particular que está en la Biblia, la puedes ver claramente cuando tú la leas. Déjame decirte que esa doctrina está bien, pero si una doctrina solo puede verse a través de los lentes de la interpretación de alguien, o por lo que alguien dice, por lo que alguien está interpretando, yo tendría mucho cuidado por considerar esa doctrina como bíblica. Prestar oídos a espíritus engañadores hace que las personas se desvíen de su fe. Comienzan a torcerse hasta llegar a apostatar de ella. Podemos ver cómo parte de la iglesia puede llegar a caer en una rebelión contra Dios y contra su palabra. Si nos damos cuenta en la iglesia católica, cómo se desvió y cómo se ha ido desviando a través de los siglos de lo que las Escrituras dicen. Cómo tanta gente se ha ido desviando de lo que la palabra de Dios dice. Tantas interpretaciones que les han dado los hombres han creado o han formado tantas sectas, tantas denominaciones.
pero porque la interpretación de la palabra la agarraron por ellos mismos. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. La palabra de Dios es clara. Déjame decirte, amado hermano, que existen dos clases de apostasía. Según la Biblia, es lo que a nosotros nos enseña. Viene lo que es la apostasía moral y la apostasía teológica. La apostasía moral es aquella que está relacionada directamente con el individuo en particular. Se refiere a un creyente o a un hijo de Dios, un cristiano específico que poco a poco, que lentamente, amado hermano, deja a Cristo y vuelve a transformarse en un esclavo del pecado y de los placeres y obras de la carne. Esa es la apostasía moral. Y tenemos un ejemplo, hermano, en la palabra de Dios, un hombre llamado Dimas. Lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 10. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque Dimas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era un lugar de fiesta, era un lugar de distracción, se convirtió en un lugar de inmoralidad, y eso a Dimas le llamó la atención. Se apartó, dejó la palabra de Dios y se fue a Tesalónica. Estos son los desertores, los que abandonan la fe, dejando a Cristo y se apartan de la iglesia, desgraciadamente vuelven al pecado. Hebreos capítulo 3, en su versículo 12, veamos lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, la falta de fe, es lo que va haciendo que las personas se aparten del Señor. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 20. Fíjese lo que dice, hermano. Y esta es una palabra certera. Dice la Escritura, dice la Biblia, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si ya escapaste de la contaminación del mundo, si ya fuiste limpiado con la sangre del Señor Jesucristo, ¿por qué volver a enredarse otra vez en las mismas cosas, en las mismas contaminaciones del mundo? Déjame decirte, hermano, que la Escritura es una alerta para nuestras vidas. Y este es el sonido de alerta, hermano, que muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Y cuando alguien se aparta de la fe, después de que había escapado de las contaminaciones del mundo, dice la palabra de Dios, debe de tener cuidado, porque dice la Escritura que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si antes hacía cosas malas, ahora va a hacer cosas peores. Si antes solamente era un alcohólico, ahora se va a drogar. Si antes tal vez solamente era un ladrón, ahora se convertirá en un asesino. Las cosas se irán empeorando. Tal vez me fui a los extremos, pero creo que son ejemplos muy claros, hermano, ¿verdad? Porque es lo que vivimos el día de hoy. Muchos se han apartado de la fe. Estaba escuchando de alguien famoso cristiano que se apartó de su fe, ahora declaró ya no ser cristiano y se inclinó por la bandera
de los homosexuales, de la bandera gay. No tenemos nada en contra de los gays. No tenemos nada en contra de esas personas. Pero el Señor sí tiene algo en contra de sus actividades, de sus actos. El Señor sí tiene algo en contra de eso. Nosotros tenemos que amar a esas personas y no rechazarlas. Pero este hombre se fue con estas personas y abandonó su fe. Fíjese, hermano, lo que dice aquí: ellos son los que un día fueron y hoy no son. Los que un día fueron y hoy no son. Los que antes estaban, de verdad, que fueron salvados de las contaminaciones del mundo, hoy ya no están. Los que un día estuvieron y ya no están. Los que un día fueron, los que estaban ahí, los que tú veías cantar, los que veías alabar, los que veías tal vez predicar, participar en algún servicio, hoy ya no están. Ellos son los que un día fueron y hoy no son, hermano, y hoy ya no están tampoco. Los que apartaron su fe y fueron arrastrados por las corrientes del mundo, por las corrientes de la vida. La siguiente apostasía, hermano, es la apostasía teológica. ¿Qué es la apostasía teológica? Es el rechazo o la negación de todas, o más bien de algunas de las enseñanzas o doctrinas de Cristo. Y es la falsa enseñanza que nace, origina y crece dentro de la misma iglesia muchas veces. Nace y crece dentro de aquellos que la introducen encubiertamente. Recordemos que el apóstol Pedro, en su segunda carta universal, en el capítulo 2, verso 1, decía: pero hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿De dónde salieron? De entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que nos decía el apóstol Pedro. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 17 y verso 18, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos hombres se habían apartado teológicamente de la fe. Ahora eran apóstatas de la teología que ellos habían recibido. La palabra de Dios dice que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Qué hicieron? Apostataron, fueron apóstatas, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos. Gracias a Dios que no fue la fe de todos, solamente la de algunos. Y eso suele pasar dentro de las iglesias. Gracias a Dios que hay personas en la iglesia que están firmes en su fe, y esto es para animar a los demás a afirmar nuestra fe, a estar confiados en Dios y no voltear la espalda al Señor. Vemos el desfile de millones de hermanos nuestros, de cristianos, hermanos en la fe, creyentes que se han descarriado, que se volvieron atrás, dejaron la iglesia, desertaron, abandonaron la causa, se volvieron al mundo. Es una triste realidad. Estaba yo viendo y se cree que en Chile 1.800.000 personas, de las cuales fueron un día cristianos evangélicos, hoy ya no lo son. Hoy dejaron de serlo. La apostasía es triste y es lamentable. Y es sin lugar a dudas mucho más terrible y peligrosa la llamada apostasía teológica, lo que estamos hablando en este momento, puesto que ella daña aparte de la iglesia, porque es una enseñanza global dentro de la iglesia, porque es una enseñanza teológica. No daña a un creyente en específico solamente, porque esa enseñanza es global y puede dañar parte de la iglesia.
Hoy más que nunca debemos preocuparnos por la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos tener sumo cuidado de la doctrina. En la carta a Tito, en el capítulo 2 verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es lo que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que predicar, de lo que nosotros tenemos que hablar. Tal vez me veré extremista, hermanos, pero tenemos que ser tal vez ortodoxos, inflexibles, radicales, fundamentalistas en nuestros principios y enseñanza. Pero tristemente es todo al revés. Hoy es cuando más fácil el pueblo de Dios escucha espíritus engañadores. La iglesia de este tiempo está más preocupada por lo que siente que por lo que realmente ha creído. Todo predicador del Evangelio y cada ministro del Señor debe advertir al pueblo de Dios del peligro de la apostasía, es decir, de no apartarse de su fe, ya que Dios dice en su palabra, hermano, que es mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Que es mejor no haber conocido ese camino. Hebreos capítulo 10 verso 26 habla del peligro de pecar deliberadamente. Hebreos capítulo 10 verso 26 en adelante habla del peligro de pecar deliberadamente después de conocer la verdad, ya que no le queda más sacrificio por sus pecados, ya nada podrá salvarlo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es lo que dice la palabra de Dios. El que violaba la ley, si dos atestiguaban en su contra, moría irremisiblemente. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Si dos testigos lo hacían en contra de una persona, atestiguaban en contra de alguien, esa persona moría irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Dice la palabra. Y tengamos por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Hebreos capítulo 10, verso 31, dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esto que te estoy diciendo, hermano, no es una amenaza, es una alerta que el Señor nos da para cuidar nuestra vida, para afirmar nuestra fe. Yo te animo, amado hermano, que sigamos adelante en el camino de Dios, que el camino que nos queda por delante es corto. Afirmemos nuestra fe en el Hijo de Dios, escudriñemos la palabra del Señor para que nuestra fe sea inconmovible. En Hebreos capítulo 11 encontramos hombres y mujeres que todo lo que hicieron lo hicieron por fe. En el verso 33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Nuestra fe es lo que nos impulsa a seguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y algo que me asombra de este versículo, de estos hombres de la fe, el salón de la fe. Estos hombres sacaron fuerzas de debilidad, porque cuando nosotros somos débiles, somos fuertes en el Señor. Yo te animo, amado hermano, que sigamos firmes en nuestra fe, que nos impulse a seguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ánimo, amado hermano, que el Señor te bendiga y espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y en el nombre del Señor Jesús deseo que todo lo que esté a tu alrededor, que todo lo que esté en tu familia sea para bien. Que el Señor te bendiga.